Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Nuestra siguiente ponente es Concepción Naval, catedrática de Teoría de la Educación y decana de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, quien está aquí hoy para hablarnos sobre la importancia de la educación estética a través de los museos. Concepción dirige la revista Estudios sobre Educación y su investigación se ha centrado en el estudio de la educación ciudadana y la participación social, así como la innovación docente a través de las nuevas metodologías de la comunicación en el ámbito escolar y universitario y los museos como espacios educativos. Sin más, pues demos la bienvenida a Concepción Naval. Me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores de este congreso del ICOT 2015 la invitación para estar hoy aquí para tratar de un tema de tanto interés para mí al menos y espero también de todos, como es el de la formación estética en el marco de la formación humana. Voy a hablar en castellano, aunque me consta que va a haber traducción al inglés. Únicamente le pido a la traductora que está ahí arriba que si hablara muy deprisa me haga alguna señal y pueda facilitar el modo. He preparado también, por si puede facilitar, un handout con un breve resumen que, por si puede ayudar a seguir la sesión. Me dicen que disponemos de unos 60 minutos, de los que me gustaría utilizar en torno a 30, 40 como máximo para mi explicación y después poder abrir un turno de comentarios o de lo que cada cual le parezca que sea oportuno comentar y nos pueda ayudar a tener un sano diálogo sobre este tema tan interesante. Esta sesión enfoca, como decía, la cuestión de la formación estética, partiendo de la necesidad que tenemos de ella para la formación de todo ser humano completo. Y se concreta brevemente al final una vía de promoción de este aspecto de la formación que es a través de los museos. Habría otras, sin duda, para llevarlo a cabo. Y me gustaría tomar en esa parte final algún caso real en el que he estado trabajando, colaborando en museos, en los museos concretamente. Sí quiero decir que la exposición no es un aspecto de la didáctica de la plástica, ni de aspectos, diremos, tremendamente pegados a modos de realizar la formación estética. Me gustaría hacer hoy una reflexión, dando un paso atrás, sobre qué es eso que llamamos formación estética. Y quiero hacer esta reflexión, diremos, sobre la teoría, los principios, para que nos puedan ayudar a mejorar la práctica de la formación estética, en la práctica educativa. Bien, se podría enfocar, argumentar la necesidad de la formación estética desde muy diversos puntos de vista. A mí me gustaría afrontarlo brevemente desde la formación de ciudadanos, activos y participativos, es decir, planteando qué papel puede jugar la educación estética en la promoción de la formación social, de la formación cívica, y a la inversa. ¿Qué relación hay entre formación estética y formación cívica? Una condición necesaria para suscitar ciudadanos críticos es, sin ninguna duda, ofrecer oportunidades reales para implicarse en el análisis, en la solución de problemas, no solo de la comunidad local, sino también de la global, de la estatal. Y en este sentido, la educación ciudadana es, en cierto modo, una responsabilidad también de las instituciones educativas, incluso diría universitarias, y no algo meramente subsidiario en la educación. Así, diría, independientemente de los estudios que se realicen, parece conveniente ofrecer a todo estudiante, yo diría especialmente universitario, la oportunidad de despertar e incrementar la sensibilidad moral, adquirir conocimientos sobre valores relevantes, capacitarse para tomar decisiones éticas y desarrollar la autonomía, es decir, aprender a afrontar de manera adecuada la presión del grupo o de la sociedad. Pues de estas 4 tareas, que son, pienso, básicas en la educación moral, en la formación, cívica,
La primera de las tareas, la de despertar e incrementar la sensibilidad moral, sugeriría que está relacionada, o convendría estuviera relacionada, con la formación estética. También podríamos mencionar en este mismo sentido las 3 propuestas que Martha Nussbaum hace en su libro Not for Profit, donde expone de modo acertado, en mi opinión, la necesidad de las humanidades y de las artes en educación, en cuanto que son aspectos a ser desarrollados en la educación superior, con vistas, dice, al fortalecimiento de las sociedades democráticas. Y ahí las sugerencias que hace esta autora de aspectos a promocionar en la educación superior menciona varios, he señalado 3. El primero habla de la necesidad de suscitar una capacidad de autoexamen en los estudiantes. En segundo lugar, habla de despertar un sentido de ciudadanía global. Y en tercer lugar, habla, y quizá esta última sugerencia me parece especialmente relacionada con la formación estética, de suscitar lo que ella llama la imaginación narrativa, referida a esa capacidad de ser un lector inteligente de las historias personales. Tanto en un sentido como en otro, cuando hablamos de educación cívica, pienso que es claro que el estudio de las relaciones entre arte y educación ciudadana tiene una larga historia en el pensamiento occidental, que abarca una gran variedad de enfoques, de ámbitos de investigación, que incluyen la estética, la psicología, la educación, la política. El arte, diría, puede cambiar las vidas de las personas gracias a ese amplio espectro de capacidades cognitivas, emocionales y sociales que implica tanto en contextos personales como sociales. Y resumiría la idea de lo que llevo dicho hasta aquí en una frase que encontré en Columbia, en la Universidad de Columbia, en la entrada del Departamento de Art Education, en el Teachers College. Y conviene recordar que en esta universidad, en Columbia, la educación artística es parte del core curriculum que tienen para todo estudiante universitario de cualquier disciplina que se gradúe en esa universidad. Pues ahí aparecían, en el frontispicio de la entrada de ese departamento, esta frase que he copiado aquí, que es de Maxim Green, una académica especialmente querida y valorada allí, en el Teachers College. Y una frase que me resultó especialmente reveladora. Dice, como se puede leer bien, las artes, se ha dicho, no pueden cambiar el mundo, pero pueden cambiar las vidas humanas, los seres humanos, que pueden cambiar el mundo. Mi tesis, precisamente, que quería compartir hoy con quienes están aquí, es que las personas que son capaces de apreciar la belleza, pienso que tienen una mayor capacidad, por un lado, para afrontar los retos que la sociedad nos plantea, tenemos que afrontar en ella, en la que estamos insertos, y por otro lado también les capacita a las personas para vivir una vida más plena, para compartir ese sentido de plenitud con otros. Son de algún modo personas capaces de compartir, que es el objeto, por cierto, de las virtudes sociales básicas, las competencias sociales básicas de todo buen ciudadano. Sin embargo, hay muchas cuestiones que están aquí detrás y que en estas pocas palabras, este poco rato que tenemos aquí, podamos resumir. Me gustaría dejar planteadas como 3 preguntas que sean no tanto para poder ser respondidas aquí, que no creo que ni tuviéramos el tiempo para hacerlo, pero sí que estén como telón de fondo para todo lo que vendrá después. La primera de las preguntas podría ser esta, ¿no? ¿Qué significa eso que decimos tan sencillamente como apreciar la belleza? ¿Qué es apreciar la belleza y cómo se aprende a apreciar la belleza? La segunda pregunta sería quizá un poquito más llamativa. ¿Cómo puede llevarse a cabo esa formación estética, esa apreciación de la belleza? Y en tercer lugar, y descendiendo más a lo que aquí quizá al final nos vamos a ocupar, ¿qué papel pueden jugar los museos, incluso diría concretamente universitarios, en esta tarea? Puse concretamente universitarios porque es la experiencia en la que he estado metida, implicada, y porque, aunque quizá en nuestra zona más próxima no haya mucha realidad de museos universitarios, sí es una realidad en muchos países del mundo, especialmente anglosajones, en las que
existen esos museos como un medio de educación para los estudiantes universitarios, una posibilidad de educación. La propuesta es que la formación estética es parte sustancial de la formación humana que debe tener lugar, por supuesto, en armonía con los distintos aspectos de la formación, con la formación afectiva, emocional, con la formación moral, intelectual, cívica. Pasa así al siguiente punto, que ahí se podrá seguir en el handout, ¿no? Es intentar hablar de el marco que nos dará sentido después para hablar de la educación estética, y es la persona y la eminencia de la educación. Hoy día ocurre que al hablar de la educación, creo que todos los presentes acordarán conmigo, que la referencia más común cuando se habla de educación suele ser un grupo humano, un grupo. De tal manera que cuando se habla de la necesidad de la educación, parece que no puede entenderse otra cosa que no sea una tarea válida para varios, para muchos. Y los más grandes, los más difundidos discursos sobre la educación tienen frecuentemente a una colectividad como referente. Sin negar este alcance comunitario de la educación, necesario por otro lado, y no por ello debe olvidarse que, ante todo, o diría inmediatamente, la educación es un quehacer dirigido a sujetos particulares, concretos, que tomados uno a uno, cada uno de ellos son todos personas y nos dirigimos a ellos en la educación. Por tanto, las normas, los métodos, las orientaciones pedagógicas se resuelven siempre en una labor, diría, personal, o dicho quizá mejor, interpersonal. Ninguna otra tarea como la educación se ocupa tan directa y tan necesariamente de la persona. Por eso, el valor eminente de la educación se funda precisamente en esa directa relación, inmediata relación que tiene con cada persona. Y de la dignidad de esa persona resulta la excelencia en la educación. Y por tanto, la consecuencia sería clara, ¿no? La tarea de educar es excelente, no por su, diremos, consistencia intrínseca, no por su eficacia productiva, sino es excelente por su objeto propio, que es la persona. Y respecto a otras actividades humanas ya se ve que esto es sustancialmente distinto. En cualquier actividad humana podemos hablar de producir cosas, de hacer cosas, pero, en suma, resultados, ¿no? Resultados. Pero en la educación eso no es lo sustancial, ni muchísimo menos. Una segunda consideración de esa excelencia de la educación, que también me parece que está implícita en la anterior, pero es interesante destacarla para hablar de la educación estética, es precisamente que esta mirada a la educación, entendida persona a persona, es la que creo que hace a la educación, podría decir, inmune al éxito o al fracaso. Entendido el éxito y el fracaso en términos de resultados, meramente resultados. Efectivamente, yo creo que en cuanto que la condición personal es lo que se considera sustancialmente en la educación, nos ayuda a entender muy bien que la educación no es solo una mera actividad, sino que primordialmente es una acción y, por tanto, que el primer y más importante resultado es el que reside en la propia persona, no en las cosas que haga. Tema este bastante difícil de entender, me parece, en la sociedad en la que estamos tan pragmatista como la que vivimos hoy y se manifiesta en tantos ejemplos, ¿no? Y uno de esos ejemplos, creo, es precisamente el rechazo muchas veces a la educación estética o la no consideración de la educación estética. Por eso, mi propuesta aquí es precisamente mirar a la formación humana, mirar a la educación en general como resistencia a la cultura instrumental. Y eso podemos hacerlo muy especialmente con la promoción de la educación estética. Una manera de resistir a esa cultura instrumental que nos rodea es promover y partir de la educación estética. Generalmente hoy se razona, me parece, del siguiente modo. Como quiera que lo enseñado va a constituir el saber del educando y ese saber va a ser su mayor y mejor posesión vital, debe enseñarse aquello que más sirva, entre comillas, para afrontar la vida, tanto en la participación en la cultura como en la relación social y, por supuesto, en su inserción laboral. Así expuesto, nada que decir. El argumento parece irrevocable y, por supuesto, la intención inmejorable.
Sin embargo, este planteamiento me parece puede inducir a un error y en la actual situación puede propiciar un olvido de esa referencia personal a la que antes me refería. En primer lugar, en este planteamiento creo que el criterio decisorio aquí es tácito, pero es real, la utilidad. ¿Qué es lo más valioso en educación? Lo más útil. Se enseña, por tanto, aquello que se considera más conveniente en el sentido de más beneficioso, de mayor provecho. Pero bajo ese imperio, diremos, de utilidad instrumental, de razón instrumental, lo más útil parece concebirse como aquello que mejor se puede usar. O dicho de otro modo, como lo que permite obtener mejores rendimientos. Y no ya en la formación intelectual, sino en todo, en la educación del carácter, en la convivencia. Y en el fondo, aunque no se explicite, de algún modo está ahí una consideración del saber como un poder. Y este criterio no es rechazable en sí mismo, de nuevo, pero sí creo que cabe discutir el rango, el alcance, porque, por ejemplo, con ese criterio el valor de las humanidades o de las artes en la formación humana podría quedar seriamente comprometido. Solo en este marco de intentar recuperar este valor de las humanidades y del arte en educación, creo que tiene sentido la consideración de la educación estética. He dado un cierto largo paso atrás para llegar aquí, pero creo que valía la pena. La educación estética, que ha sido la gran ausente, en cierto modo, en la educación contemporánea. Y esta consideración creo que indica también que la educación, como el mismo crecimiento personal, tiene una jerarquía. Hablar de educación estética no es hablar de todo, pero sí es hablar de algo necesario. Y aquí me parece que es importante distinguir entre una cosa es el orden de lo que las cosas y la educación y las distintas dimensiones que la educación tiene, y otra cosa es, diremos, el orden ético o antropológico, pero otra cosa es el orden, diremos, más directamente pedagógico que hay que seguir para desarrollar esa formación humana. La formación humana tiene distintas dimensiones, como muy bien es sabido, distintos grados que pueden ser distinguidos, pero que todos ellos tienen una cierta ordenación. Los griegos decían con gran acierto, en mi opinión, que siempre la educación tenía que empezar por la gimnasia, después la música, después las letras y después los números, mostrando cómo lo primero tendría que ser la educación física, la educación estética, después vendrá la educación emocional, la educación intelectual también y moral, ¿no? Bien, pues así creo que cabe afrontar adecuadamente la educación estética, la formación en ese aspecto de apreciación de la belleza del que aquí estamos hablando. Así es posible hablar de la educación o de la formación estética respecto a lo que es más básico en la educación, que son las capacidades sensitivas. Al hablar de la educación estética, la referencia común es siempre, como no, esa capacidad para percibir, para apreciar la belleza, que sin duda parte de los sentidos externos. Aprender a ver, aprender a oír, aprender todo lo que supone la más elemental sensibilidad externa. De tal modo que una persona educada estéticamente es aquella que puede gozar en la contemplación de la belleza de las obras de arte, pero también de múltiples situaciones de la vida, de múltiples situaciones bellas de la vida. Y así considerada, esta capacidad supone la integración de capacidades racionales, pero también de esos aspectos más sensitivos, más básicos. No cabe una experiencia estética que no se realice en y desde los sentidos. Y de ahí que en la tradición estética se considere siempre a la vista y al oído como los sentidos superiores. No porque los demás no tengan importancia, que la tienen y muchas, sino porque la vista y el oído son los que más prontamente nos ponen en relación con lo espiritual, con aquello que va más allá de lo que nosotros podemos tocar, oler o medir, ¿no? Y en consecuencia, por eso se tiende a considerar siempre las artes plásticas, la música,
como el culmen de la realización de la belleza. ¿Por qué? Pues porque se dirigen más directamente a los sentidos de la vista y del oído. No obstante, para llegar a esa culminación de la sensibilidad, lógicamente tenemos que comenzar por su iniciación. Y así, incluso en una perspectiva meramente estética, también cuenta la actividad de los otros sentidos, es decir, del gusto, del olfato, del tacto, más materiales que la vista y el oído, pero también importantes para educar especialmente en los niños. Y este orden, diría, se especifica en la sensibilidad externa, por supuesto, en primer lugar, que constituye como el sentido elemental de la sensibilidad interna. Por esa sensibilidad interna que, además de ver, oír, oler, gustar, palpar, sentimos que vemos, sentimos que oímos, que gustamos. También, después, por la imaginación, representamos esos objetos sensibles cuando esos objetos ya no están presentes. Y por la memoria los rememoramos, somos capaces de recordarlos y a la vez los conservamos. Y por último, podríamos decir, somos capaces luego de proyectarlos en el futuro particular, incoando acciones humanas, suscitando acciones humanas. Y de esta manera, la formación de esas capacidades sensitivas, más cognitivas o más tendenciales, están ahí en la base, podríamos decir, en el inicio de la formación estética. Sin embargo, creo que es importante también pensar que no parece haber una frontera o una demarcación muy clara entre lo más sensitivo, las capacidades más sensitivas o las más tendenciales, las que nos llevan a la acción. Más bien cabría hablar de momentos o de etapas de atención a los sentidos, pero nunca desligadas del cuidado de las emociones en la educación. Porque la formación estética, pienso que marcha siempre muy pareja a la formación de la afectividad, muy unida a la formación de la afectividad, y las dos están en la base de todos los aspectos morales e intelectuales en la formación humana. Y todas ellas relacionadas con la formación cívica, ya que la dimensión radical de coexistencia, de convivencia, define a la persona. Y la sociedad es precisamente también el espacio humano donde esa educación siempre se realiza. Hay en este sentido, esa unión entre lo estético y lo afectivo, hay una frase de Aristóteles, que es una de mis favoritas, a la hora de dar una definición de educación de lo más informal, pero de lo más inteligente, en mi opinión. En la Ética Nicómaco dice Aristóteles que él piensa que el mejor modo de definir la educación es como aprender a alegrarse y a entristecerse con aquello que es adecuado. Aprender a alegrarse y a entristecerse con aquello que nos ayuda, que nos hace bien. Y creo que tiene bastante de inteligencia y de unión de estos distintos aspectos de la formación de los que aquí venimos hablando. Bien, hemos hecho una referencia hasta ahora a que sea la educación estética, muy genérica, o a cómo llevarla a cabo, también de una manera bastante general. Me gustaría decir algo ahora del don de realizar esa educación estética. Y en este epígrafe, brevemente, pero para quien quiera podemos hablarlo con más calma en otro momento, me gustaría referirme he tomado como base un estudio de un caso que hice dentro del MoMA, del Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York, en el 2013, y allí hicimos un estudio sobre los programas que se realizaban para familias, para niños y familias. Son mi objeto favorito a la hora de hablar como personas a las que se dirigen los museos. ¿Y por qué me hago referencia a esto? Pues porque pienso que es mi deseo el aproximarnos ahora al mundo de los museos como una institución cultural, una institución educativa que puede favorecer directamente la formación estética y también el establecimiento de relaciones de confianza con los visitantes en el museo, que son como un marco muy adecuado para aprender. Y aprender especialmente en no solo aspectos intelectuales, sino en aspectos emocionales, aspectos estéticos.
Así, por ejemplo, ocurre a partir de los talleres que se organizan para todo tipo de públicos, también de familias, tantas veces en los museos. Y el aprendizaje en este ámbito, en el ámbito de los museos, podríamos decir que es fruto de 3 interacciones. Y aquí sigo a Sari Tishman, a quien tenemos hoy aquí con nosotros, no en la sala, sino en el Congreso, que es una profesora de Harvard, del Proyecto Cero, y que realizó una investigación por encargo de la Universidad de Harvard sobre cuál es el valor potencial de un museo. El Museo de Harvard, el Sackler, el más grande que hay allí, se cerró en el 2006 durante 3 años para repensar cuál es la finalidad de un museo universitario. Y le encargaron a Sari Tishman, junto con otros colegas de la Facultad de Educación, que repensaran cuál podría ser la misión de un museo universitario. Y en ese trabajo, que ahí está citado, estos autores, en este estudio, muestran cómo a través de un museo, que es un espacio, dicen, de descubrimiento, de conocimiento, de experiencia, se puede aprender fundamentalmente en 3 niveles o en relación a tres elementos. En primer lugar, dice, se puede aprender en relación con el entorno, en este caso el museo, un espacio para descubrir, para conocer, para hacer experiencias. Se puede aprender también, dice, en relación con otras personas, con los familiares, con los que se visita, con otras personas que uno encuentra en el museo, con las propias guías que puede aparecer allí. Y también se aprende, dice, y es curioso que lo citan en tercer lugar, en relación con el objeto artístico. Porque quizá, si nos preguntaran a cualquiera, quizá podríamos, en primer lugar, aprendemos por el objeto artístico, luego quizá por el entorno y, en tercer lugar, por las personas. Ellos ponen en este otro orden. Por el objeto artístico, por su singularidad, por su autenticidad, por las características que posee, que se convierten en un objeto de observación para nosotros. Se aprende a través de ese objeto, se aprende a apreciar la belleza, se aprende a abstraer, se aprende a conectar conocimientos que tenemos o aprendemos, o a saberes que tenemos sobre el arte, se aprende también a aprender de lo auténtico, de lo real. El papel de un museo puede ser de un gran potencial educativo, diferente a otros entornos, como pueden ser, por ejemplo, el hogar o como puede ser el colegio. Es el de un espacio de educación informal, más allá del mero ámbito de recreo, que lo es también, que lo es. Aquí, para los que sois más seguidores de las redes sociales, hace pocas semanas ha habido una auténtica polémica que ha corrido por las redes llevaba por título El absurdo de llevar a los niños a museos de arte contemporáneo. Y se destacó, corrió bastante tinta, porque se suscitó polémica interesante respecto a qué sentido tenía llevar a los niños a unos museos como son los de arte contemporáneo, en los que a veces también para los adultos pueden tener una enorme o una cierta dificultad para manejarnos en ellos. Mi propuesta es que sí, por supuesto, que algo podemos hacer y que se obtiene una gran experiencia y una valiosa enseñanza también en el museo. No solo intelectual, insisto. Se diseñan en el museo, por ejemplo, programas específicos para adolescentes, para familias, para niños también, que facilitan, sobre todo, compartir tiempo juntos en el museo. A veces se tiene una visión de los museos tremendamente individualista y probablemente sacaríamos mucha mejor experiencia cuando el museo se convirtiera también en un ambiente, en un espacio de convivencia. Esas actividades en el museo, que van más allá de una simple diversión, suponen tantas veces trabajar en equipo, fomentan en jóvenes, en niños, en padres, en madres, que disfruten juntos de esa exposición y hacen posible, en definitiva, que los visitantes descubran, desarrollen una capacidad de admiración, comprendan distintas cosas, distintas experiencias, precisamente cruzando esas salas del museo, yendo de acá para allá. Y en esta línea, pues he venido trabajando en estos 2 últimos años en un proyecto que quería finalmente compartir con vosotros. En la universidad donde trabajo, en la Universidad de Navarra, se me encargó, dentro de la Facultad de Educación y Psicología,
pensar en el racional, podríamos decir, en la idea básica que pudiera configurar qué papel juega la educación en un museo universitario o qué papel debe jugar teóricamente en un museo de arte contemporáneo. Y voy a recoger aquí algunas ideas de un documento que para quien quiera se lo puedo pasar, que llevaba por título La educación en el museo y fue elaborado a finales de diciembre del 2013. ¿Cuál podría ser la misión y la visión de un museo universitario? Pues sin ninguna duda, para mí, desde luego, la misión de un museo universitario tiene que estar alineada con las que son las tres grandes misiones de la universidad, de toda universidad, que son la investigación, la docencia y el compromiso con la sociedad. Y en torno a esos tres ejes podría configurarse muy bien el racional de un museo. Investigación, en primer lugar. El museo debería estar caracterizado por un acercamiento interdisciplinar al arte. Y al nacer en el corazón de un centro académico, está rodeado de distintas áreas de conocimiento, dando lugar a una investigación que esté basada en distintas sinergias. Buscar puntos de encuentro entre distintas facultades, departamentos, escuelas, institutos, que pueda ser como un centro de referencia dentro de la institución académica. Formación, en segundo lugar, o docencia. El museo es también, o debería ser, un canal de formación para toda la comunidad universitaria, no solo para los alumnos, o no solo para los visitantes externos, sino para toda la comunidad universitaria, para dar un nuevo servicio hacia afuera, abrirse al entorno más próximo y además, como no, mejorar la calidad educativa en las aulas, ayudar a expandir ese conocimiento, esa sensibilidad hacia el arte en todas las facultades, en la vida del alumnado, del profesorado o del personal de administración y servicios. Recuerdo ahora lo que antes decía, ¿no? Como en la propia Universidad de Columbia me encantó conocer allí ese pensamiento de que el core curriculum de todo alumno tiene que recoger una formación en este ámbito. Y por último, en esa misión de compromiso, de difusión del conocimiento con la sociedad, también, sin ninguna duda, puede jugar un centro de arte un papel notorio y sustancial. Pues en los tres campos de investigación, docencia, compromiso, aparece reflejada la misión de un museo, que es precisamente, o me gustaría pensarlo como saber acercar el arte a los ciudadanos, difundir nuevas formas de expresión artística y servir de puente entre la institución académica y la ciudad. Acercar el arte a los ciudadanos. Qué tarea tan estupenda, ¿no? La educación, en su más amplio sentido, está así en el corazón mismo de un museo. No es algo externo, ajeno, que de vez en cuando se puede hacer un programa, ¿no? Sino que está en el corazón de todo museo. Y se va a manifestar, por supuesto, en objetivos más generales o en valores más nucleares. ¿Cuáles podrían ser los objetivos más generales de un museo? Yo diría que podrían ser 5. El primero, quizá alguien pueda pensar que es una visión excesivamente social del museo, pero creo firmemente en ella. La primera misión, o como objetivo general del museo, creo que es la de enriquecer la vida de las personas a través de ese compromiso con el arte. Triste sería un museo que no tuviera esta misión, ayudar a enriquecer la vida de esas personas. También, en segundo lugar, facilitar al público descubrir y desarrollar sus talentos, su creatividad, su capacidad de admiración. El museo ofrece esa posibilidad al visitante, al museo, para que desarrolle sus capacidades. En tercer lugar, el museo tiene como objetivo, debería tener, en mi visión, como objetivo general, ayudar también a adquirir conocimientos, ayudar a adquirir una mejor comprensión y una capacidad de disfrutar ante el arte, también el moderno y contemporáneo, aunque a veces pueda ser un poco más complejo. Cuarto lugar, objetivo general de un museo sería contribuir al avance de ese campo de estudio a través de una investigación científica, innovadora, desarrollando programas. Y en último lugar, diría, fomentar también
si hablamos de un museo en un ámbito universitario, académico o escolar también, fomentar en la comunidad educativa la enseñanza y el aprendizaje a través de esas colecciones que en el museo hay de modo temporal o permanente. ¿A qué públicos se puede dirigir un museo universitario? Se puede dirigir a muchos. Para mí, como decía antes, me parece especialmente interesante el dirigirse a familias y a niños. Por supuesto, como antes decía, a toda la comunidad universitaria, a las personas mayores, a otras entidades locales, pero especialmente a familias y a niños. Creo que el potencial educativo que tiene un museo que es capaz de desarrollar programas educativos para familias y para niños, y diría especialmente para adolescentes, es de un valor social pues muy grande, la verdad, incalculable. Así, y ya vamos llegando casi al final, ¿cuáles podrían ser las funciones primordiales ya del área de educación de un museo? O vamos de lo más general a lo más concreto. En todo museo que se precie hay un área de educación o un departamento de educación o como se quiera configurar. Ahora en casi todos los museos el área de educación es parte ya de la dirección del museo. No es como en décadas atrás podía ser alguien que dependía de los curators, propiamente de la dirección del museo, ¿no? Pues entre esas funciones primordiales, yo aquí anotaba hasta 9, de las que solo mencionaré 4. La primera, diría, es contribuir a la formación del público en general y muy especialmente de todos aquellos jóvenes que se acerquen allí, alumnos en el caso de una institución universitaria. En segundo lugar, la programación y evaluación de la actividad educativa que se realiza en el museo. También mencionaría la tarea del Departamento de Educación como la revisión del material educativo que edite ese museo, en coordinación con todos los departamentos, por supuesto del artístico en primer lugar, y en último punto diría, misión del Departamento de Educación de todo museo, por supuesto, es también contribuir a la investigación científica y a su aplicación en la vida de las personas, ¿no? Por tanto, y ya como conclusión, me gustaría finalizar diciendo cómo los museos se dibujan como una oportunidad muy especial, diría, para contrarrestar esa cultura instrumental a la que me refería al inicio y también a esa falta de comunicación que afecta a la sociedad actual. Por supuesto, los programas que se puedan realizar en un museo no son la panacea, ni muchísimo menos, pero sin duda pueden ser una ayuda, pueden ser un complemento que esté muy en sintonía con las necesidades que en las familias y en la misma sociedad hoy tenemos. Una necesidad, diría, de comunicación interna y de compartir tiempo libre. Creo que en los dos aspectos, tanto en fomentar esa comunicación interna en el entorno familiar como el compartir el tiempo libre, pueden ser dos aspectos muy concretos en los que los programas educativos que llevemos a cabo en los museos pueden jugar un papel relevante. Y hasta aquí es todo. He incluido en el resumen que tenéis todos una bibliografía final, quizá excesivamente amplia, pero por si hay interesados en este tema. Y también hay, creo que he incluido, y si no la menciono, quería dar las gracias a dos entidades que me han permitido hacer el estudio del que aquí he presentado una pequeña parte. Primero es mi propia universidad y en segundo lugar en la Universidad de Oxford, donde tuve la suerte de estar trabajando en el Museo de la Universidad sobre este tema y les agradezco muy especialmente el haber podido hacerlo. Y este es el artículo al que me estaba refiriendo, que me parece que no está incluido porque salió poquito después, que a quien le interese el tema de hoy es en italiano, pero se entiende perfectamente, recoge con más amplitud y quizá mayor ordenación lo que aquí he expuesto. También me gustaría mencionar de la bibliografía uno de los artículos que salió a principio de año, del 2015, finales del 2014, principio del 15, una revista, un volumen monográfico de una revista italiana que se llama
Education, Science and Society, Educación, Ciencia y Sociedad, un volumen monográfico sobre los museos y el arte y educación, que recoge trabajos de un grupo que somos de trabajo internacional, italianos, ingleses y españoles, que hemos trabajado sobre este tema, y creo que también para quien tiene interés en estos temas puede ser valioso el poder acudir a él. En cualquier caso, aparte de ahora, lo que podamos hablar, quien tenga interés puede escribirme con toda paz a mi correo electrónico, que tendré mucho gusto en poder conversar sobre estos temas. Y hasta aquí, la palabra está en el público. Muchas gracias. Si alguien se anima a hacer algún comentario, preguntas, ¿sí? Hola, buenas tardes aquí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, casi, sí. Bueno, primero, felicitar por la exposición y por Gracias. todos los estudios de investigación que se están haciendo al respecto de la estética con museos y relacionado con el arte. Yo soy maestra de primaria y, claro, estamos en un pueblo un poco apartada, no tenemos muchos museos, la verdad. Entonces, como es un tema a mí que me apasiona, lo que hago es hacer la clase como museo, y mi clase siempre pues tiene exposiciones y tiene decoración para que los niños, la verdad es que la influencia psicológica que ellos tienen al respecto es muy alta, en el sentido de que entran a la clase y ellos tienen sus propias obras, tienen mucha decoración, tienen mucho colorido, y es ahí donde se puede empezar a hacer la estética, porque claro, la estética de museos, si tú puedes tener con tu familia la oportunidad de ir a una capital o a una ciudad y puedes visitarlo y tienes encima la oportunidad de tener gente que te lo explica bien, tú amas lo que es el arte porque hay gente que explica bien. Pero si tratas con familias en un colegio público, en un colegio de como sea, donde hay una serie de... la realidad, la problemática es lo que hay, pues pienso que como maestras debemos de fomentar todo eso en la misma aula, como si fuera la casa de ellos, incluso mejor, porque la casa también puede ser que no encuentren esa estética. Entonces yo desde hace ya más de 20 años que me dedico a la educación pública, fomento la estética del aula, y aparte de ello, como últimamente ya estamos con las nuevas tecnologías y a ver si nos ponen lo del iPad y la conexión con la pantalla, pues entrar a alguna página donde se pueda viajar a través de 3D en algún museo y que ellos puedan ver. Entonces, lo primero que pregunto es, páginas que usted conozca para que nosotros podamos trabajar en el aula sin necesidad de ir a estos museos, pero porque no tenemos el recurso. Y en segundo lugar, yo quería hacer, no creo que sea una pregunta para poderla contestar, pero si realmente es así, porque los griegos ya decían que la música y la plástica es lo primero, que yo también pienso que debe de ser así para poder fomentar la creatividad y poder desarrollar las matemáticas, la lengua y todo lo demás, porque realmente en España, hablo de España porque otros países tampoco conozco yo la normativa, ¿por qué se le da tan poca importancia, tan pocas sesiones a lo que es el arte? Solamente que tenemos una sesión. Si te topas con gente en el equipo directivo que quieren darlo todo al pie de la letra, es muy difícil, porque se tiene que acabar lo que es el currículum. Yo, como ya estoy fija, la verdad es que paso bastante de ello y le digo al equipo directivo que venga el inspector a hablar conmigo y no tengo ningún problema, porque pienso que tenemos que empezar a cambiar nosotros en el aula, o sea, pasar en cierta manera de la normativa y dedicarle más al arte, a la música, para fomentar toda la creatividad después en las de vamos a ver, la del currículum, matemáticas y todas las demás. En cambio es al contrario, si miras lo que es la LOMQE y miras la normativa, lo primero es lo otro, ¿no? Es al contrario. Entonces yo lo que quiero es eso, dar pues una llamada a compañeros y a gente que pueda tener esa oportunidad de estar directamente con los niños de 8 o 9 años, incluso de 3 y 4 que también he estado, e intentar cambiarlo desde el aula para que de una vez puedan cambiar, si puede ser el gobierno, y ver realmente lo que hay en el resto de Europa, que para eso estamos en este congreso, pero también que nos ayuden a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por este comentario. La verdad es que no me queda más que darte la enhorabuena por esta iniciativa. Tienes un acento como maño, ¿no? Valenciano. Vale. Pues enhorabuena por este ímpetu y esta iniciativa. Tengo la certeza
de que en la educación solamente se va adelante con un punto de utopía y de idealismo que tú has manifestado clarísimamente. Te has adelantado en la respuesta que iba pensando darte. O sea, yo creo que aunque el entorno sea difícil, creo que nunca hay que renunciar. Puede haber dificultades, pero precisamente en la educación estamos para ir más allá de la dificultad. Hay un profesor ya jubilado de mi universidad que le gusta decir que para encontrar las soluciones a los problemas hay que salirse de los problemas. Si no, uno no encuentra soluciones. Salirse de los problemas, verlos desde fuera, pues que es lo que tú has sabido hacer por lo que has comentado. Te diría, yo insistiría en el potencial que las familias tienen, independientemente de los recursos que puedan tener. La creatividad y el ingenio no van reñidos con el potencial humano. Y eso se puede ayudar a desarrollar de muy distintas maneras. Y luego, lo que tú decías también, hay cantidad de recursos electrónicos a los que se puede acceder. Yo no lo tengo aquí conmigo, pero si me mandas un mail, cenaval@unaf.es, te puedo hacer llegar gran cantidad de material, porque de hecho hicimos un trabajo sobre esto con el seguimiento de los museos, especialmente españoles en este caso, de sus páginas web y los recursos online que tienen. O sea que te lo puedo hacer llegar. Respecto a cómo cambiar, qué nos pasa, por qué estamos donde estamos, yo creo que en gran parte el problema es la cultura pragmática en la que vivimos, en la que esto no entra. Y también, por ser justos, los problemas de tiempo que en el currículum tenemos. Nuestro currículum está muy cargado, especialmente en primaria, en secundaria. Entonces, a un profesor le dicen, además, y es que lo ve como además. O sea, el problema es, el reto es cómo hacer el espacio que necesitan este aspecto de la educación, que es necesario. O sea, no es superfluo, es necesario. Y es necesario para ese inicio de la formación de la sensibilidad, que va a afectar para todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues granito a granito, poco a poco. Las leyes tienen un margen de acción. Yo no creo, bueno, a lo mejor esto se puede entender mal, pero creo que lo importante no son los cambios de leyes, sino los cambios en la base. Encontrar profesores, maestros que sintonicen con esto, generar focos de desarrollo de educación estética en distintos lugares, poniéndose de acuerdo, redes de maestros que fomenten estos temas, intentar ahí trabajo conjunto, trabajo colaborativo por todos los medios que se puedan hacer y cultivar a través, o sea, yendo a objetivos formativos, el cultivo de la imaginación, el cultivo de la memoria, el cultivo de la creatividad, hacer espacio en las aulas, en las escuelas, en los espacios no formales también, hacerle espacio, ¿no? Yo, la verdad, es que lo único que me cabe es decirte ánimo y a seguir. A ti. ¿Está funcionando? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Te quería dar las gracias, Concepción, por lo que nos has contado. Pero a pesar de ello tenía algunas cosas que comentar y yo creo que bueno, estamos aquí para hacer debate y en el debate está el conocimiento. Quería presentarme mínimamente. Mi nombre es María Caso, trabajo en temas de educación artística y especialmente en temas de educación y museos, con lo cual pues, bueno, pues he venido a esta ponencia para debatir sobre este tema. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que he ido apuntando y me gustaría como comentarlas entre todos, no solamente contigo, sino con el resto de la sala para ver qué pensamos de ellas. A mí me ha preocupado un poco de tu charla que todavía se trasluce en ella un problema que yo creo que es base en la educación de museos, que es ver la educación como un servicio a cargo del resto de las disciplinas del museo, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que yo estoy siempre como luchando en contra de. Es decir, el Departamento de Educación no deberíamos de concebirlo como algo que sirve para traducir lo que quieren los comisarios, los artistas y los directores del museo, ¿no? Al final el Departamento de Educación muchas veces es como quienes diseñamos esos programas para, y esta es una de las cosas que no me ha quedado muy clara en tu posicionamiento en tu charla, ¿no? Creo que es uno de los problemas básicos, ¿no? Tú has dicho en un momento dado que el área de educación es parte de la dirección del museo y que todos los museos ya como que los departamentos de educación están súper consolidados. Yo creo que eso no es así en absoluto. Los departamentos de educación siguen estando súper precarizados. Todo el resto de los departamentos está todo el mundo contratado, hay cosas fijas, etcétera, etcétera. Los departamentos de educación súper feminizados, con los peores sueldos, en la mayoría de los casos con subcontratas. Es decir,
decir, que yo creo que eso es falso. Los departamentos de educación en los museos siguen siendo la niña fea del museo. Y bueno, pues eso es una cosa que me gustaría poner encima de la mesa, porque aunque efectivamente casi todos los museos ya tienen unos departamentos de educación, creo que tenemos que ver cómo es esa situación, qué se está generando ahí, y al final esta idea de que al final ese departamento está al servicio de. Luego, cuando hablas, por ejemplo, de la belleza, ¿no? La educación estética, creo que sería muy importante preguntarnos qué es la belleza. O sea, ahora mismo estamos aquí en una ciudad en la que hay un museo enfrente con un perro que está hecho con plantas y para muchas personas eso es horrible. O sea, creo que el arte contemporáneo plantea una estética de la belleza que es muy complicada y bueno, creo que la reflexión sobre qué es la belleza y la palabra estética, qué significa hoy, bueno, a lo mejor es demasiado complejo para el tiempo que tenemos. Formación de la sensibilidad. ¿Es solamente la sensibilidad lo que se debe de formar en la educación artística? Si solamente hablamos de sensibilidad y creatividad en educación artística, estamos haciendo flaco favor al conocimiento, que al final es algo que se relaciona muchas veces con otras asignaturas como las matemáticas, etcétera, etcétera. Eso también me gustaría como ponerlo en tela de juicio. Contribuir a la formación de los públicos. Muchas veces los museos yo creo que pecan de paternalismo. A lo mejor son los públicos los que tienen que educar a los museos, ¿no? Entonces, empoderar a los públicos como productores culturales me parece que es otra cosa súper importante y que me gustaría debatir sobre ella. Contribuir a la investigación científica, por supuesto, los departamentos de educación tienen que investigar, pero ¿por qué tiene que ser la investigación científica? ¿Por qué no puede ser investigación basada en las artes? ¿Por qué no puede ser investigación cualitativa? Compartir el tiempo libre. O sea, ¿los museos son tiempo libre? Entonces estamos otra vez alejándonos del tema del conocimiento. No sé, es que son muchos términos que yo los veo repetidos en muchos lugares. O sea, ir a un museo no es tiempo libre. ¿Qué entendemos por tiempo libre? Y luego, por último, me parecen maravillosos los ejemplos que has puesto, Universidad de Columbia, Universidad de Harvard, pero creo, y precisamente en el contexto de este evento, que tenemos que reivindicar las cosas que se están haciendo en ámbitos latinos, que se está haciendo en España, en el Centro de Arte 2 de Mayo, que se está haciendo en el MACBA. Tenemos la Documenta 12, que fue un ejercicio súper crítico de mediación, súper interesante, que nunca se cita. Tenemos la Bienal de Mercosur y a Luis Kamitzer con unos ejercicios de trabajos con públicos increíbles. Y yo, sinceramente, soy muy admiradora del modelo anglosajón, pero creo que tenemos que visibilizar los modelos latinos, porque si no, pues vamos a acabar siempre hablando de Columbia y de Harvard y del MoMA y nunca vamos a hablar de lo que hacemos nosotros. Muchísimas gracias, María. Creo que podrías haber dado otra ponencia, porque hubieran sido puntos complementarios. Perfecto. Bueno, pues allí estaré, allí estaré. Entonces, vamos a ver, María, respecto al primer punto, que el museo esté al servicio de o a cargo de otros, justamente he querido decir lo contrario. El modelo que he descrito es efectivamente del mundo anglosajón, en el que es donde estuve trabajando, y lo que he querido es poner aquí. He trabajado el mundo latino, pero no ha sido objeto de lo que sale aquí. Creo firmemente en el mundo latino, al que he dedicado tiempo de mi vida. El que no lo haya mencionado aquí no quiere decir que no exista ni que no haga mucho de valioso. El que los departamentos de educación dependan más directamente, como un éxito, de la dirección y no de los curators, creo que es un hecho que se está dando cada vez más en el mundo anglosajón, precisamente. Los que conozco yo, así lo he visto. En el MoMA ha pasado, en el Harvard ha pasado. Quiero decir, creo, y yo así lo he querido reseñar, es una línea que creo que nos beneficiará mucho al área de educación. Precisamente por eso, la educación no es un instrumento al servicio del área de los artístico o una especie de entretenga a los niños que vienen aquí. Es el gran error. Yo reclamo un sitio a sé para la educación en el museo, con lo cual creo que en ese punto sí que estamos de acuerdo. Respecto a qué es la belleza y la estética, María, me vas a permitir que tengamos un café juntas, porque creo que esto se lo merece. Se lo merece. Respecto a, decías, ¿por qué investigación científica? La he mencionado porque estamos en el ámbito universitario. Y creo que la investigación científica es tanto cuantitativa como cualitativa. Sí.
la investigación científica no es solo la empírico-experimental, ni muchísimo menos. Hay investigación cualitativa que es y merece ser llamada científica en el pleno sentido de la palabra. Lo científico no es solo lo empírico-experimental. Estamos reduciendo ampliamente el mundo del conocimiento si lo reducimos a eso. Con lo cual, pienso que cabe hacer una investigación cualitativa de carácter científico muy pegada al terreno, en la que estemos trabajando a través de todas las diversas técnicas y variadas técnicas que la investigación cualitativa nos ofrece, que los conoces muy bien, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de tiempo libre? Pues te puedo contestar como contestó aquel escritor: todo mi tiempo es libre. Por tanto, cuando voy al museo es parte del tiempo que libremente quiero dedicar a ese aspecto, ¿no? Entonces, no es como el desecho del tiempo que dedico, sino una parte de un tiempo en el que comparto con otros precisamente ese momento, esas experiencias, esas intuiciones, etc. Empoderar a los públicos, efectivamente. Pero sí, me parece que tanto se puede aprender de quien te está enseñando como de la réplica, que a eso se puede hacer. Hace un momento estaba abajo en el auditorio escuchándole a Tonucci, no sé si alguno de los presentes estaba, Francesco Tonucci, y él decía precisamente eso, ¿no? De la capacidad de aprendizaje que supone escuchar a los niños, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Bien, en cualquier caso, María, gracias y espero que haya la oportunidad de una conversación personal. Mi nombre es Adi Bars, soy arquitecto, pero ahora estoy en la dirección de un colegio y el tema del cual has hablado me apasiona por mi formación, ¿vale? Y porque verdaderamente veo la enorme carencia curricular de la formación estética y de la falta de entendimiento de la sociedad actual de qué es la belleza y dónde está la belleza, ¿no? Uno de los aspectos que me preocupan muchísimo es cómo de las matemáticas ha desaparecido la parte de la geometría. En las pruebas de competenciales que se nos van haciendo, la geometría siempre es el punto que sale peor valorado, y es porque es la parte del currículum que se deja de trabajar con más facilidad. Entonces yo quería animar a los museos, ya que quizás está en vuestro poder, ayudar a trasladar los contenidos curriculares que tienen relación directa con la belleza y con el orden, con la proporción, a exposiciones que lo demuestren. Es decir, cuando una alumna entiende la existencia de una sección áurea en un cuadro, ¿vale?, entiende el valor de la proporción y entiende que la belleza no es algo trascendental, sino que tiene un sentido relacionado con otras cosas que trabaja, ¿no? O las formas de las espirales de los caracoles en las estructuras arquitectónicas. O sea, hay que acercar la belleza a las realidades de las aulas. También el profesorado necesita formación para, dentro de sus disciplinas, poder encontrar qué hay de cada una que tenga relación con la estética y con la belleza. En la literatura hay muchísima. Puedes relacionar la literatura y la poesía con la música. En las matemáticas hay muchísimo, pero parece que, es verdad, nos falta también a los profesores muchas veces el conocimiento de esta relación, y luego animo las exposiciones que tienen, que exponen esta relación entre las diferentes asignaturas, digamos, con el mundo de la estética y la belleza. Muchas gracias. Efectivamente, lo que señalabas de las matemáticas y la geometría, coincido. Yo provengo de familia de arquitectos, con lo cual antes era siempre el hueso, la geometría descriptiva de primero de arquitectura, ¿no? Y prácticamente incluso a ese nivel ha dejado de tener una relevancia. Creo que has apuntado dos cosas de muchísimo interés. Una es esa necesidad de la promoción de exposiciones, ¿no?, donde se traslade esos contenidos que puedan ser. Y esto creo
que no está en las manos de los museos, pero también está en las manos de quienes estáis en centros educativos, que se pueden promover desde allí, ¿no? Eso sería digno de ser quizá tratado, a lo mejor fruto del Congreso, poder elaborar algún grupo de discusión sobre esto, que se pudiera hacer algo por ahí. Aquí en este Congreso hay muchas personas que podrían colaborar en esta línea, con lo cual yo animaría a sugerirlo a la dirección del Congreso, fíjate, que se pudiera generar algo post-Congreso en esta línea. Y luego, has mencionado también otro tema que me parece muy, bueno, desde mi punto de vista, de gran relevancia, y es qué hay en la formación del profesorado, tanto de primaria como de infantil, como incluso diría de secundaria, que pudiera ayudar a incrementar esta sensibilidad, ¿no? O este interés por estos aspectos, ¿no? A veces tengo la impresión, puedo estar equivocada, de que en la formación del profesorado de infantil, y especialmente de infantil y a veces de primaria, nos quedamos en aspectos muy pegados a la plastilina, que hay que hacerla, pero muy pegados. Y a veces quizá falta una reflexión más, lo que antes María señalaba, ¿no? ¿Qué es eso que llamamos belleza? ¿Qué es eso que llamamos estética? Aspectos que luego pueden darte una perspectiva para poder afrontar enseñas matemáticas, historia o arte. Con lo cual, en ese punto sí que me lo llevo conmigo. Es decir, creo que habría que repensar en los currículums de maestro de educación infantil, de educación primaria e incluso en el máster de profesorado de secundaria, que se podría incorporar de estos aspectos que pudieran ayudar a esa persona luego a, aunque se encuentre con el bloque de la ley encima, ¿no? Como antes nos decía quien hacía la primera pregunta, pero que pueda tener el suficiente bagaje o poder para poder afrontarlo también. Gracias. Concepción, Sí. yo quería preguntarle, bueno, estoy viendo de manera, a mí desde luego me asombra bastante y me alarma, o sea, no me gusta ver esto en los adolescentes, en la última década, igual un poco más, el tema del feísmo. O sea, lo que a mí me importa mucho, bueno, aquí ha ido saliendo un poquito tangencialmente, pero sí que yo creo que hay una definición de belleza, sí que creo que es una cosa de toda la humanidad y de todo el ser humano, es decir, que lo bello atrae, gusta y que es una cosa general. O sea, yo no sé si unirme a vosotras al café ese de la belleza. Sí, por supuesto. Me encantaría, porque creo que es algo que sí que es algo universal y de todo ser humano. Sin embargo, ahora, no sé si es porque hay falta de educación estética o por una rebelión social de la edad en la que estoy comentando esto y luego ya se pasa, pero los adolescentes, incluso a veces la adolescencia, sea que no termina a los 40 años, pues ves gente por la calle que le gusta el feísmo, que le atrae ese tipo de cosas. Bueno, no sé, yo esto quería, a ver si usted podía comentar alguna cosa sobre este tema. Porque incluso también en los museos hay veces que por falta de cultura claramente sobre la época que estás viendo, lo que sea, pero sí que hay veces que ves incluso en los museos cosas que dices, o sea, esto me rechina mucho a lo que yo pienso que es la belleza, ¿no? Luego incluso pasa también en adolescentes que les llevas a ver unas vidrieras fantásticas de la catedral de cualquier catedral gótica española y te dicen, bueno, yo es que esto me parece un rollo porque ya vi una cuando tenía 12 años, ¿no? Impresionante. O incluso ver una puesta de sol reiteradamente que también te dicen, ay, pero sí, ya es que vimos el otro día. O sea, esto me asombra, ¿no? Cómo se ha perdido el gusto por lo bello. Bueno. Muchas gracias. Hay dos cosas que en la educación contemporánea a veces me llaman la atención y me preocupan. Una, que la he mencionado aquí hoy, que es la ausencia de la educación estética. Pero hay otra que también me llama la atención, vuelvo al comentario enseguida, y que a veces no se le da la importancia que tiene, y es los riesgos que acaso puede entrañar la exposición al uso de las tecnologías en los primeros años de vida. Respecto a lo primero, que es lo que nos ocupa, yo no sé si diría, aunque es una expresión acuñada y que se oye lo del Facebook, no sé si más bien diría que lo que hay es una carencia de haber aprendido a apreciar los aspectos bellos que la vida tiene.
no es tanto, creo, un amor al feísmo. O sea, creo que en el adolescente hay mucho de rebeldía, francamente, en esas edades. Y puede haber una corriente cultural que lleve más a ese feísmo que señalas, que es una expresión bastante divertida. Pero yo creo que, pensando en los niños y en los adolescentes, creo que más que una preocupación por eso, yo diría, preocupémonos por fomentar o por hacer espacios para que sea posible ese aprendizaje, ese cultivo de aprender a detectar la belleza que tiene, pero no solo las cosas, sino y sobre todo las personas. O sea, creo que tiene mucho que ver esto que señalas con la falta de respeto o con el aprendizaje del respeto, dicho en positivo. Cuando uno es capaz de respetar la realidad de las cosas, incluidas, por supuesto, y en primer lugar las personas que le rodean. Creo que yo iría por esa línea, es decir, cómo recuperar aspectos o áreas, momentos de aprendizaje para cultivar la sensibilidad estética y cómo cultivar o hacer espacios para cultivar el respeto en las relaciones humanas. Y con eso creo que se puede aprender bastante. Gracias. Yo pienso que ya, pero bueno, es muy corta la intervención mía. Es simplemente que como he estado tanto tiempo en infantil, lo que has dicho de la plastilina, a ver, yo ahí, bueno, en cierta manera tampoco estoy muy de acuerdo en el tema de que las de infantil son las que propician a la creatividad a los niños. Es que es increíble todo lo que se hace. El problema está cuando se pasa a primaria, incluso cuando se pasa a secundaria. Se rompe todo lo que se ha hecho en estos cursos que son niños tan pequeños y hay un cambio bestial que los niños con 12 o 13 años se encuentran con unas aulas que no están ni decoradas, no están absolutamente nada. Entonces yo invito a que en secundaria también haya un cambio, pero nada, al 100% tienen que cambiar prácticamente todo, porque mi hija es adolescente y me pasa lo mismo que estaba comentando la compañera. El Facebook, ahora está en Dublín, ayer fui a ver un museo de vikingos, no me gustó nada, es un rollo. O sea, que realmente no saben apreciar todo eso. Entonces, por eso, esos cambios ya. Bueno, gracias. Tenemos, ¿no? ¿Tenemos que terminar? Muy bien, pues gracias a todos por vuestra presencia.